Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Shalom, Leila Toble Kulam, sean todos bienvenidos a una clase más de Musar a la Nefesh, Musar en el cual vamos a buscar cambios y perfeccionamientos en nuestra vida de Siat de Ishmael. Agradecemos primero a Kadosh Baruj Hu, que nos da esta oportunidad de estudiar, ¿sí? De poder aprender más sobre Musar a la Nefesh, Musar, el comportamiento de nuestra alma. Y aparte de eso también damos gracias al Centro de Estudio Casa de Israel Redimido de las Naciones, que nos brinda este espacio. Durante 6 meses consecutivos hemos tenido la oportunidad de poder aprender respecto al Musar al Nefesh. ¿Listo? Agradecemos también a todas las personas que se están conectando en este momento en diferentes lugares del mundo. Y vamos a continuar con estos portones respecto al Musar, pero para incluir a todas las personas que quizás no conocen este trayecto que hemos hablado. Durante 6 meses hemos conocido cada uno de los diktukim, de los detalles que es el comportamiento del ser humano. Y aparte de todo, en esta clase vamos a hacer una salvedad importante que la persona debe recordar. Así como lo están viendo en este momento en su pantalla, una cosa es el estatus de la persona frente a las leyes de la Torá y otro es la conducta que una persona tiene frente al mundo y frente a Hashem. Es decir, cuando nosotros estudiamos Torá, cuando una persona aprende Torá, una cosa es qué parte, cuál es su puesto en este mundo, cómo es que él encaja como un engranaje en este mundo. Y otra cosa es su conducta, cómo después de encajar en esta sociedad se comporta y diverge en la sociedad. Por eso vemos aquí en la sección de estatus, una persona puede ser judía o puede ser ger, una persona que ya está en proceso de conversión. Benei Noach, una persona que decidió sencillamente seguir a Hashem bajo el camino de las leyes noágidas conocidas o comúnmente o las leyes iniciales. Una persona que es Goy, una persona que en realidad no está interesada por la vida de Hashem y los mandamientos, y una persona que es Avodah Kohanim, una persona que lleva a otras personas a la perversión, a servicios ajenos a los que no son de Hashem. En este caso puede haber un judío que tenga su conducta, por ejemplo, en el caso de las conductas es lo que ya define a la persona cómo se desarrolla en el contexto. ¿Listo? Puede que la persona tenga una conducta correcta, es decir, que sea intachable en todos sus comportamientos, se dirija con destreza. Puede ser un judío correcto, un ger correcto, un benei noach correcto, un goy correcto, y quizás una avodah kohanim incorrecto, a pesar de que es idólatra y esta persona no sabe sobre el mundo, sobre Hashem y sus leyes, pero puede que esta persona sea correcta. Ahora, bueno, no es una persona correcta. En hebreo utilizamos la palabra tamit para decir correcta. Es una persona íntegra en todos sus asuntos y sabe debatir tanto los asuntos buenos como los asuntos malos, ¿cierto? Esta es una persona, el ideal, ¿sí? Y una persona no debe buscar ser judío, ser benei noach o ser goí, sino que el estatus le ayuda a catapultarse a llegar a ser una conducta intachable delante de Hashem. Después puede ver que una persona sea buena, es caja, no es tan perfecto, no es tan dedicado, pero la persona hace lo que tiene que hacer y trata en lo posible de no pecar. Esto es una persona buena. ¿Listo? No es un estado ideal en el que nosotros debemos quedarnos como seres humanos, simplemente ser buenos, sino que nosotros debemos ser tamid, debemos ser unas personas con una conducta correcta, intachable, ¿cierto? Ahora, hay una persona que es estable. ¿Qué es una persona estable? Lo que nosotros conocemos en el lenguaje del Tania como una persona benoni. Una persona que no hace mal, no hace cosas malas, y mucha gente piensa que por no hacer cosas malas es bueno. Error. La diferencia entre una persona buena y estable es que por lo menos el bueno se esfuerza por hacer cosas buenas en este mundo. Una persona estable es que no hace cosas malas, pero tampoco hace cosas buenas. Y eso es uno de las conductas generales en el mundo. La mayoría de personas en este mundo son personas estables,
o Benoni, intermedias, pensando que son buenas. Es decir, hay gente que dice, Rabino, pero yo no hago mal, Rabino, pero yo hago todo, yo solo, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. No, por eso la Torá estuvo definida tanto para el judío, para el ger, para el Benei Noach, inclusive para el goy y el Avodat Kohanim, en acciones positivas y en acciones negativas. Y las acciones positivas hacen que una persona crezca y llegue a ser tamid porque está concentrando toda su fuerza, toda su esencia en ser bueno, en ser tamid, en ser correcto, en ser intachable o en ser bueno, pero eso también quiere decir que no hace cosas malas. Más una persona estable no hace cosas malas, pero jamás va a salir de su estatus porque no sube o escala haciendo cosas buenas. Como lo hemos visto en los valores y tenemos una escala que para las personas que quizás se conectan hasta ahora o nos sintonizan por primera vez, tenemos un sitio en YouTube que puede ver cada uno de los videos que hemos ido aprendiendo, tanto del inicio de cómo se mira la perspectiva de uno en valor y el valor en sí mismo. Y entonces ahora después de esto tenemos la persona mala. Una persona mala es una persona que no se preocupa por hacer todo lo bueno, pero también tiene ciertas conductas que no son correctas. Es decir, hace cosas que la Torá, que los sabios, que la gente dice que están mal. Entonces esta persona es malo. Ahora, la persona mala lo hace porque se perjudica a sí mismo, pero por lo general es su maldad no perjudica a los demás. Entonces es muy importante esto, no maleficia a los demás, no los hace mal, sino que es una persona que no está dentro de la categoría de hacer cosas buenas, pero hace cosas malas, es decir, se preocupa por lo malo. Después tenemos una persona perversa, que es Beshalom, un mumar, una persona perversa, Hashem no nos permita llegar, y es que esta persona dice, a Hashem no le gusta robar, entonces voy a robar porque a Hashem no le gusta robar. Eso es el contexto que tiene una persona perversa que hace el mal sabiendo que está mal y obviamente no hace el bien, ¿cierto? Porque ¿qué va a hacer el bien? Una persona perversa, ¿cierto? Y Hashem no nos permita llegar a este estatus. Por último está el rebelde. Uno pensaría que el perverso es peor que el rebelde. No, porque el perverso sabe que está haciendo mal. El rebelde simplemente no quiere hacer el bien y no solo lleva a las personas al mal, sino que él no quiere hacer el bien. El perverso a veces tiene momentos en que se impulsa a hacer el bien. Y eso es las perspectivas de la conducta. En este curso que tenemos todos los jueves a las 8:30, dependiendo del día del horario, estamos aprendiendo a moldear la conducta independientemente del estatus. Todas estas normas, leyes que hemos visto se pueden aplicar a un judío, a un ger, un benei noach, a un goy, inclusive a alguien que quiera abandonar la boda kohabim, la adoración de estrellas. Entonces ahí nosotros nos vamos basando en esto. Muy bien. Entonces acá, después de hacer esta salvedad, les pido por favor que en sus vidas tengan presente y claro, no confundir el estatus, como lo ven con el puntico rojo, nunca confundan el estatus con la conducta. Nosotros tenemos unas obligaciones por la Torá, por las leyes de Benei Noah que realizar, pero eso no está inherente a la conducta. La conducta es el sazón del plato de sopa. Este es el plato de sopa como lo vamos a hacer y la conducta es el sazón que le va a poner a en este caso, a la acción, al plato de sopa. Muy bien, continuando con este ejemplo, vamos a hablar, hemos visto estos tres midot. Las personas que no saben midot, la palabra en hebreo mitá o midot quiere decir medidas y nos viene a enseñar las medidas que cada ser humano tiene que tener para comportarse bajo la sociedad o bajo un mundo. Y estas medidas son las que la persona debe presentar y conservar para saber cuándo es bueno y cuándo es malo. Cuando esta persona es perversa, cuando esta persona en realidad es estable o cuando esta persona está mito. Y hablamos que las midot, tanto como tienen un punto malo, tienen un punto bueno. No podemos decir, alguien viera en la pantalla, dice Gavá, que en hebreo es orgullo, uno diría el Gavá, el orgullo es malo. No necesariamente porque el orgullo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas a aplicar. Y eso es lo que estamos viendo. Inclusive, si recordamos en clases anteriores, para aquellos que vean el video, de Gavá, de orgullo, hay orgullos buenos y orgullos malos. El orgullo se divide en dos partes, el orgullo que la persona tiene por su cuerpo
y el orgullo que la persona tiene por sus conocimientos o por sus logros alcanzados. Y dentro de ellos hay una forma que la persona, por ejemplo, el orgullo malo del cuerpo es que la persona se enorgullezca de sus músculos, de su figura, de su cuerpo, qué tan aguerrido es. Y ese orgullo es malo, pero si una persona canaliza ese orgullo y aprende que su orgullo es un potencial para cumplir mis bot, por ejemplo, la ropa que se pone en su cuerpo, una persona puede utilizar la ropa con gabá, con orgullo, sencillamente porque la persona quiere verse bien y que todos lo elogien. Ese ya es un gabá negativo. Más, si una persona quiere utilizar gabá, quiere tener un orgullo positivo, la persona compra una ropa para usarla para Shabbat. O se le gabá o se le mitzvah, lo hace para su orgullo, pero lo hace con una mitzvah y esto hace que el orgullo se convierta en una midá positiva, en un punto ético positivo. Inclusive, cuando una persona hace veíamos en la clase, esto es un breve resumen para entrar al cuarto punto que vamos a ver hoy. El orgullo, cuando uno conoce algo, si la persona tiene orgullo y busca vanagloriarse o busca reputación con ese orgullo, que la gente lo reconozca, entonces este gabá, este orgullo es negativo. Pero si la persona utiliza el conocimiento para ayudar a los demás e impulsar, y la persona sabe que eso es bueno, entonces su gaba es positivo. Después vimos la anabá. Uno diría la modestia es buena. ¿Qué malo tiene la modestia? Una persona que es modesta, una persona que es culta, una persona que decimos que la palabra nabá no solo trae la palabra modesta, sino es una palabra humilde, una palabra sencilla, una persona que es ascaja, en español eso se dice, la persona sigue su camino correctamente, íntegro, la persona es una persona íntegra, entonces tiene Gabá, uno diría, nada hay nada malo en el Gabá, pero como aprendimos, puede que una persona sea modesta, pero no lo hace con la intención adecuada, y esa intención adecuada, por ejemplo, es una persona que es íntegra y hace silencio y no habla solamente para que las personas no descubran el mal que tiene oculto. Entonces ahí aprendemos que la modestia no es buena en todos los campos. Recuerden que cada uno de estas palabras que hemos visto hay un video. Para las personas también, recuerden que tenemos a disposición nuestro chat. En el chat pueden realizar las preguntas, pueden ir escribiendo las preguntas y iremos desarrollándolas al transcurso de la clase. La semana pasada hablamos de Ebosha, de la vergüenza. Hablamos de que una persona, uno podría cómo clasificar la vergüenza, si es buena, si es mala. Y una persona como tal utiliza la vergüenza para avergonzar a otros o utiliza el bullying, entonces la vergüenza es una midatoba. Pero si una persona recurre a su corazón y se llena de vergüenza reconociendo todas las cosas o actitudes negativas o positivas, negativas que no ha dejado delante de su creador y positivas que pudo haber hecho y no los ha hecho por el honor a su creador y siente vergüenza por ello, entonces la persona puede aplicar la vergüenza positivamente. Más, una persona que utiliza la vergüenza como un arma para pisotear a los demás, para no seguir las reglas de los demás, entonces es un acto de vergüenza. Inclusive veíamos aquí en la vergüenza una persona que ve que otro le está ayudando, que ve que otra persona quiere guiarlo por la senda del bien y esta persona por experiencias anteriores se retiene, no analiza, no profundiza, no se deja guiar, entonces también tiene Bosha, como lo dice nuestro libro el día de hoy, decía de Ishmaya, con la ayuda del cielo, vamos a tratar el cuarto valor. Esto era un poco de las midot que hemos hablado, un breve resumen. Y hoy vamos a hablar de la insolencia. La insolencia como tal, conocida en el hebreo con la palabra Ezut, ¿cierto? A Ezut sobre la imprudencia y la insolencia, perdón, sobre la insolencia vamos a ver si la insolencia en realidad es un valor, un valor ético correcto o incorrecto. Hasta ahora hemos visto que uno que pensaría que la vergüenza fuera un valor ético, pues vamos a ver sobre la imprudencia. La imprudencia como tal, el Zut, que vamos a hablar en esta clase, nos va a enseñar, o la desvergüenza se conoce en otros lugares, es decir, ya la persona no utiliza la vergüenza como un medio de atemorizar, un medio de avergonzarse o quedar silencioso para ocultar su pecado, sino que esta imprudencia que estamos hablando el día de hoy, o la desvergüenza,
es un rasgo muy inferior a todas las manifestaciones. La persona puede que lo tenga y no se dé cuenta, ya que este orgullo es lo opuesto a la modestia y lo opuesto a la vergüenza. Y vamos a entrar un poquito más en materia, porque el que es humilde y tiene un sentido de vergüenza es generoso, compasivo, perdonador y perdona a los demás. Una persona que tiene zut, que tiene insolencia, no se avergüenza ante nadie, es decir, no tiene un límite que lo pueda diferenciar. Y esto no le quita que la persona posiblemente tenga actos generosos, compasivos, sino que esta persona va directamente haciendo sus acciones y no le importa lo que los demás o que el mismo Akadosh Baruj Hu piense de él, sino que se presenta groseramente ante todos los hombres. Entiéndase de grosería en este contexto, no como la típica grosería verbal, ¿cierto? Sino que una persona que es grosera también puede ser es una persona que no aplica la conducta ética de su sitio, de su lugar, de su país correctamente. Puede que usted en su país estén acostumbrados o la ley dictamine que una mujer que está embarazada llega a un bus, hay que darle el asiento y la persona no se para. Entonces, eso es un acto de grosería, entendiéndose desde la palabra yatbish, que es el caso de ser grosero, de ser una persona mal educada. ¿Listo? Y esta persona no se avergüenza, sino al contrario, hace todo mal, no le importa, hace acciones negativas delante de la gente y ahí es donde decimos el insolente es el mismo sinvergüenza, sino que al contrario, él se aferra obstinadamente a su maldad y se endurece en sus transgresiones. Entonces, a veces no necesariamente, y esto es un error que tienen comúnmente las personas de pensar que cuando digo transgresión se habla de matar, robar, asesinar, violar, y entonces todos, wow, esos son transgresiones, pero por ejemplo, transgresiones tan sencillas como mentir, que una persona se aferra a la mentira, que una persona miente constantemente, eso es egos, es una persona que tiene insolencia en su vida sobre una simple medida que no se nota. Para que ustedes puedan ayudar en su vida y puedan cambiar los valores éticos, ustedes tienen que tener presente que los valores éticos, hay unos valores éticos que se potencializan externamente y unos valores éticos que se potencializan internamente. Lo repetimos, hay valores que usted aplica a sí mismo y esos valores cuando lo vimos en Kavá, en el caso del orgullo, hay cosas que la persona siente orgullo internamente y también lo vimos en la vergüenza. Por ejemplo, hay personas que no pecan en público para que los demás no lo vean, pero en privado pecan y eso es uno de los niveles más bajos. O hay personas que pecan en público y no les interesa, pero no pecan en privado, no sea que puedan llevarse una mala idea de él, oye, que también está mal, eso lo vimos en la clase de la vergüenza, e inclusive gente que no peca en privado, en público, para que la gente no lo vea, y en privado tampoco, porque de pronto pues las personas lo pueden ver. Es un acto, es bueno en el sentido que lo ayuda a corregir, pero es malo porque no lo está haciendo por el motivo correcto. El motivo correcto, como lo veamos en la vergüenza, es que una persona no peque en público porque Hashem lo está viendo y los demás pueden dar testimonio, y en privado porque el mismo Kadosh Baruj Hu lo ve. Entonces ese es el asunto. Pero esta persona que estamos hablando aquí, que tiene egos, que esta persona tiene, es una persona insolente, se aferra a su transgresión y no tiene que ser que mató a 300, 500.000 personas. No, solo basta con que esta persona mienta o esta persona eh, robe una simple uva todos los días cuando pasa por el mercado y no le parece mamás que sea una transgresión, pero si él pasa un día y no roba su uva, siente que está haciendo algo en contra de él. Y es importante que a veces los pecados son acumulativos, las transgresiones. A veces solo basta si yo robo una uva al día, Hazbe Shalom, Hazbe Jalila, Pepito, roba una uva al día, puede que en un año haya robado 365 uvas que pueden ser lo correspondiente a 5 kilos, entonces es como si hubiera robado un kilo entero. Entonces no podemos pensar que una acción deliberada, inclusive una persona que tenga la obligación de estudiar Torah, que tenga la obligación de rezar al Creador, si no lo hace todos los días es una persona insolente.
y se niega a arrepentirse acerca de este tipo, vemos lo que dice Jeremías, capítulo 5, verso 3. Ha endurecido sus rostros más que una piedra y se han negado a hacer shubá, se han negado a arrepentirse. Me diría, no, pero rabino, estos son gentes o personas que de verdad tienen una facultad superior y rabinos y gente que sabe y se niega a hacer teshuvá. No, el libro del Hot Teshuvá dice que Hashem tiene en cuenta tanto los pecados leves como los pecados mayores. Porque una persona Hasbe haya asesinado, hizo un pecado en contra de Hashem y en contra de su prójimo, pero si una persona llegó y le mintió a otra, tiene la misma condición, no el mismo castigo, pero sí la misma condición de transgresión que el asesino. Y Ascaja sí varía en la forma de castigo, porque Hashem no va a castigar midá que negue midá, es decir, no va a hacer que el asesino lo maten, y al igual que el mentiroso lo maten por mentir, sino que va a hacer que el mentiroso reciba mentiras que lo perjudiquen, porque esa es la balanza del mundo. Como están nuestros principios de nuestra fe, Akadosh Baruj Hu recompensa a los buenos y otorga castigo a los malvados. Y los niños, dice también en Esra, capítulo 2 4, y los niños son de rostro descarado y de corazón duro. Ascaja malo de. ¿Cómo es que esto lo dice acá el libro de Esra? Si los niños son buenos, si los niños son santos, y los niños tienen un corazón puro, los elonajón, eso no es bueno en todos los principios pensarlo, porque los niños tienen un factor intelectual que se desarrolla a través de cómo ven que sus padres se comportan y cómo actúan, y entonces pueden ser de rostro descarado. A veces los niños roban delante de nosotros, mienten delante de nosotros, Hazbe Shalom, protege a nuestros niños, otros niños de otro lugar, y hacen maldades y nosotros nos reímos. Nos parece que el niño, porque es caja, el niño lo hace. No, Esdras 2:4 es muy claro, hay niños de rostro descarado y de corazón duro que no quieren recibir la voluntad. Y así como en una clase que estaba dando ahorita, en Proverbios capítulo 13 dice, el padre que no corrige a su hijo, este lo aborrece. ¿Listo? Entonces es muy importante entender esto, que nosotros sepamos que en este caso de el zut, de la insolencia, la persona puede tener insolencia en actos mínimos y sencillos. Entonces, nosotros debemos cambiar. Inclusive, por ejemplo, una persona que está practicando o ascendiendo al judaísmo o quiere hacer la conversión al judaísmo, y la Torah dice que hay que bendecir un alimento, esta persona sencillamente podría no importarle bendecirlo y es un acto insolente y se acostumbra a ello. Muy bien, ahora, una persona que sea benigno, en el caso de algunos que tenemos en nuestro curso, si benigno dice que no escaja, no tiene la persona que utilizar el nombre de Hashem en vano, entonces no tendría que ponerle, por ejemplo, a Monay a su perro, ¿cierto? Porque, y puede importarle, dice, pues yo no soy judío, no guardo Shabbat, entonces me importa, y como Tarefi, ¿no? Eso es un acto de insolencia. Y Hashem nos brinda el conocimiento para que nosotros evolucionemos bajo la guía. Por eso también dice el Pirkei Avot, hazle harraf, unistarea sadek, hazte un rabino y sal de la duda, busca el cambio, y eso es lo que estamos haciendo en este curso de Ezra Hashem de Musada Nefesh, porque no solo es la condición intelectual que debemos cambiar, sino con el nafsheja, el alma, el nefesh, para que tenga unos buenos rasgos de conducta. Y lo contrario de todos los buenos rasgos que aparecen en la persona modesta, se encuentra el insolente. Es decir, una persona insolente puede llegar hasta el título de descarada y pecadora abiertamente hasta ser rebelde. Y puede bajar de ser una persona que en realidad era buena, no tenía la cantidad de méritos de cosas buenas ni la cantidad de méritos de cosas malas, pero la persona entró al camino de la insolencia, al camino del ezut, ¿cierto? Y terminó cayendo bajo. Y así como lo vemos, cuando un hombre persiste en esta cualidad, que aumenta su insolencia, se vuelve repugnante a los ojos de todas las personas. Y no importa cuánto sabio sea, porque la insolencia mata el anabá, la humildad, la insolencia mata la simpleza de la persona. E inclusive la insolencia mata la amistad, ¿sí? Y es increíble lo que dice el Arizal respecto a esto. Dice, los hombres que pecan en secreto se apegan a hombres insolentes. Y da un ejemplo que obviamente se aplica más al pueblo de Israel que a nosotros, que a los berenos. Dice, Ascaja Lomar, estaba dicho sobre esto,
Una persona insolente le gusta sentarse en las mesas de Shabbat a hablar de políticas y cosas vanas que no tienen que ver con la santidad del día. Porque la insolencia se une y la maldad tiene una fuerza, al igual que el bien, que une a las personas. Sin embargo, una persona que es insolente se vuelve repugnante a los ojos de todas las personas sin importar cuánta sabio sea. Muchos males siguen al tren de la insolencia. Cada vez que el insolente va haciendo el mal, se le van pegando vagones como un tren. El que trata con descaro a los demás no estará libre de peleas, odios, celos. Esas son esas personas que viven agarrados con uno, con el otro. Después de la insolencia viene la Lashon Hara, que es uno de las midot que hablaremos al final. Y inclusive lo más increíble es que estos de los insolentes niega su pecado y puede llegar inclusive a negar la unicidad del Creador. ¿Listo? Entonces, una persona así no puede soportar la presencia de un gran hombre y no puede estar en la asamblea de una persona anciana. No, esta persona no puede escuchar un shur de Torah, se desespera, se siente acosado por ello y entonces Ascaja, la persona insolente, no se deja supervisar. Y eso es importante, pero una persona así no puede soportar esto. ¿Sí? ¿Y dónde aprendemos esto? Nos enseñan nuestros sabios de acuerdo a la Torá. Dice, y todas las transgresiones de la Torá son triviales a sus ojos, y todo debido a su gran insolencia. Y de él se dice el insolente al-Geinon. Tenemos en la Pirkei Avot dice una persona que es Zut, que es insolente, esta persona hereda el Geinon porque él mismo hizo su camino hacia el mal. Y ahí lo vemos en la pantalla. Muy bien, continuando con esta idea, recuerden que si tienen dudas pueden escribirlas en nuestro chat. Al impío, que conocemos esta palabra de la jerga común, es una persona que es insolente, ¿cierto? Ale dice en hebreo, veas, a aegos nikra rasha, es decir, una persona que es insolente terminará siendo un rasha, un impío, un malvado. ¿Dónde aprendemos esto? En el Salmo 21-29. Dice, ves ish refeu lefanav, es decir, el impío endurece el rostro. Y ya leímos un versículo anterior que dice que el esud, el insolente, endurece su rostro. Entonces, una persona que es insolente termina siendo un impío. ¿Cómo entendemos la palabra impío? No como impuro, que es lo que la gente tiende a comprender, sino rasha, malvado. Podríamos traducir este versículo directamente desde el hebreo. Entonces, el malvado endurece su rostro. Y los malvados son feos y despreciables ante Hashem. Y puede que no sean de aspecto hermoso físicamente, pero su rostro a causa de que es una persona rasha y que es una persona ezut, es una persona despreciable, una persona impía, una persona insolente. Hashem lo desprecia y hace que su rostro repugne delante de ellos. Bendito sea su nombre, por siempre, para siempre. Akadosh Baruj Hu. Y el nombre de los impíos se torna feo a los oídos de los demás. ¿Y dónde sacamos esta idea? Caja, Mishlei 17, Proverbios 17. Pero el hombre, el nombre de los rasha se pudrirá. ¿Por qué? Porque una persona que se vuelve insolente ante los ojos del que lo obedece Torah Misbot, esta persona dice, no, pero yo por qué ando con él que anda insultando, que dice, a mí no me importa, voy a ir a comerme una empanada taref con cerdo a la esquina, y esta persona no resiste esto. Uno cuando lleva un camino tough, se trata de alejar de estas personas que llevan un camino malo, un camino de insolencia. Por eso, cuando una persona está haciendo un proceso de conversión, debe comprender, o una persona que esté en estos caminos del cambio para la ética de las naciones, debe entender que ya al aprender esto, su perspectiva del mundo debe cambiar y entonces la persona debe alejarse de la maldad. Y esto inclusive está pasmado, está escrito en el Teilín 1, en el Salmo 1, Ashrei ish lo halach, feliz es el hombre que cuyo camino de impío no andó, obeder el reshaín en sendas de malvados y de su de insolente no andó ni en mesa de escarnecedores, en mesa insolente no se sentó, ¿cierto? Y entonces es muy importante esto. Y sobre la cualidad de este sentimiento que se llega a aprender de la insolencia, dice el Salmo,
una persona que se evita la insolencia, se aleja de ella, ¿sí? Hashem enseña a esta persona su camino. ¿Dónde lo aprendemos? Salmo 25:9. Dice, y enseña a los humildes su camino. Acá Baruj Hu dice de las cosas que aborrecen en el proverbio, dice, mire, un insolente, una persona es zut, una persona que es desvergonzada. Yo lo aborrezco porque esta persona no quiere sujetarse a las normas y no quiere sujetarse a los caminos, ya sea Bene Noach o Bene Israel, ¿sí? Ahora, es importante entender que en este caso no estoy hablando de las personas que luchan para cambiar y su comportamiento se demora en cambiar, pero al final lo encuentran. Esas personas están en un proceso. Estamos hablando directamente de la persona que dice la siguiente frase: usted me conoció así, yo soy así, yo no cambio, yo que lo siento, ese es mi temperamento. Usted me conoció, por ejemplo, a Escaja, un insolente común. Usted me conoció de mal genio y que yo soy así, ¿sí? Y me importa lo que piensen. Eso es un esud, una persona insolente. Escaja la malomaras de, porque esta persona está en el camino de Hashem y los misbot, porque esta persona quiere cambiar, si no en realidad no cambia su pensamiento. Y entonces aquí aprendemos lo que Rambam dice: una persona es sud, una persona insolente, una persona desvergonzada es en su mente, y ahí es donde empezamos a trabajar. Por eso estamos trabajando en el área del corazón, entendiendo corazón no como el, el nervio que bombea la sangre, sino como el intelecto. Y entonces tenemos que cambiar esta idea de la insolencia. Continuando con esto, entonces, acá Baruj también dice respecto a este impío insolente en Salmos, Teilín 146:9, Salmos 146:9 dice, pero, pero torció el camino de los Esunim, de los impíos, de los insolentes. ¿Por qué Hashem hace esto? Porque ¿cómo puede beneficiar a Hashem? ¿Cómo puede hacer que un Sud, una persona insolente, encuentre el camino hacia la prosperidad y a la vida? Si esto lo va a hacer más insolente, cada vez que el insolente triunfa, entonces se vuelve más insolente. Kadosh Perú dice, no, no se puede más, Absob, esto es el final. Esta persona no puede avanzar. ¿Listo? Y aquí lo importante que tiene ese rasgo de, de sud, de insolencia, ¿cierto? Pues que ahora sí cambiando la diapositiva, el que tiene el rango de insolencia comete pecados en grandes cantidades y sin embargo, para él se llama sadik. Oh, yo soy sadik. Oye, estás haciéndome la jod de Shabbat, estás haciendo trabajos prohibidos. Eso no importa, yo soy bueno, yo entregué 30 mercados. Y ahí viene el punto inicial, confunde su estatus con la conducta. Y una persona no puede confundir eso. Y hay que buscar que la conducta sea lineal para que el estatus se dé y seamos íntegros, alcanzar estaturas de Sadiquín, como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Akiva, y Madazo, tantos que hubieron. Y en esta línea que confesamos nuestros pecados, y nosotros en el Sidur tenemos una oración después de que nos acercamos delante de Hashem a través de la Midá. Y entonces decimos, no somos tan izud, no somos tan insolentes y tercos para decir delante de ti, Hashem, Eloheinu, que todos somos justos y no hemos pecado. Lo hemos pecado. Ok, y si yo no he pecado de verdad, me levanté, hice estos actos y no he pecado, Ascaja, no soy Esud, no soy una persona que tiene Esud, que tiene insolencia, que soy desvergonzado y puede decir, uy, no, yo, Hashem, yo no he pecado, me levanté, me fui a la sinagoga y yo no soy un Esud, no soy un Rasha, ¿cierto? ¿No? Así panim, hacerlo malefaneja, no, sí. Entonces es importante eso, y por eso Akadosh Baruj Hu lo juzga y no tiene misericordia de él, como está escrito en Jeremías, capítulo 2, verso 35. Jeremías 2:35, he aquí, entraré a juicio contigo porque dices, no he pecado. Y inclusive encontramos en Mishlei, Proverbios 28:13, el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que así las confiesa y las abandona, alcanza Gesed.
Y aquí se empiezan a poner un poco duro el camino de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, porque, bueno, aquí hemos visto el Perishut, el Serishut, la forma que debemos alejar de ello, porque los valores aquí se empiezan a volver una cadena que tenemos que cambiar mentalmente, y a veces esto tenemos que cambiarlo en contra de la educación que hemos recibido. Hay gente que tiene una educación buena de casa, Goy, inclusive de casa judía, pero empieza a estudiar estos factores éticos y tiene que cambiarlos. Y dice, pero ¿cómo es que mi papá tiene zut, es insolente, no le preocupa llegar tarde al rezo y yo aprendí a ser como mi papá, ahora tengo que alejarme de ser como mi papá si yo soy su hijo y lo honro? Ah, ese es el punto importante de esto. Las midot, la ética es para cambiar nafsho, el alma de cada uno, no nafshechem, el alma de todos al tiempo. Cada uno tiene que hacer un proceso de interiorización y hacer el cambio y trabajar en él. Entonces es importante de nosotros y el camino que va a tener un insolente está lejos de los caminos de la Teshuvah, ¿sí? Inclusive, se dice en Proverbios 7:13, inclusive la ramera, por ejemplo, su rostro insolente dijo, la persona sigue en su camino de pecador. Hemos visto acá casos, por ejemplo, para contar de gente que se convierte para después casarse con un goy. Mala sódetse. ¿Qué tiene eso de bien? No, hay que tener un camino de tamit, un camino íntegro, una conducta ética. Esta cualidad es muy mala, silenciosa como cual serpiente entra a una habitación y tan letal cuando muerde, porque lleva al hombre a avergonzar a su compañero, al pobre, y se avergüenza a sí mismo sin importarle. Y es donde lo aprendemos en Proverbios capítulo 18, verso 23. Mishlei 18:23. El pobre suplica, pero el rico responde con nesut, con descaro, con insolencia, con vergüenza. No tengo, no quiero, pues va y trabaje, a mí también me costó. Y eso es sud. Y mamás, puede que inclusive en el sud, en la insolencia diga la verdad, pero la acción de maltratar a otra persona lo degeneró. Y cuanto más una persona que es malvada y avergüenza a sus maestros y actúa con esud hacia ellos, con sus maestros, rabinos, y no le importa y no aplica la ética correctamente y solo es, en la sinagoga tenemos un dicho, es una persona kadosh, santa en hebreo, decimos kadosh días, va a la sinagoga, pero el resto de los otros días no se comporta como sus maestros lo guían, sino que tiene descaro y endurece su cuello con aquellos que lo reprenden por su excesiva rudeza, esa gente que se enoja y no le dice, oye, eso no es una midatová, no, yo sé cómo guío este mundo, yo sé cómo guío esta Cajal, este pueblo. No es caja, hacelo nejón, eso es esdrut, listo, y tenemos que irnos por este camino. Entonces, esta cualidad es malvada y lo puede sacar a uno de este mundo y del mundo venidero. Y es apropiado que un hombre elimine por mucho y empiece a analizar cada uno de sus comportamientos. Si esta persona, Slomar, y el Nafsho, esta persona tiene un toque de descaro en el mundo. Ahora muy bien, ya vimos todas las cosas negativas que el SUT puede mostrar a una persona, pero ahora vamos a analizar si el SUT también es una cualidad loable o es una cualidad buena, pero cuando hablamos de esta mitad y esta persona sirve de esta cualidad en relación con la Torah del servicio con Hashem, es muy buena. Es decir, que la persona no tiene sud con los misbot, es descarada para hacer el mal y no es descarada para seguir a los malvados, sino que esta persona es descarada para no seguir a los malvados. Es decir, esta persona es insolente y le dice al malvado, oye, qué pena, lo que estás haciendo está bien, no quiero seguir tu camino, ¿sí? Y no endurece su cuello contra los consejos de los malvados. Es decir, dice, no, yo por qué tengo que escucharte, ¿cómo me vas a decir que vaya en Shabbat en carro? ¿Por qué me dices que coma taref? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿A qué tengo que pegarme esto? ¿Para qué tengo que escuchar la clase de Musar? Y uno dice, cuando esa persona tiene sud positivo, es decir, que tiene una insolencia positiva, aleja todas las malas cosas que esas cosas alejan de la relación con la Torah y el servicio a Kadosh Baruj Hu.
no escucha consejos, no acepta mentiras, no acepta abominaciones, no acepta halagos, porque esa persona dice, ok, muy bien, soy otro afar Eretz, soy otro polvo en la tierra, ¿cierto? Y inclusive la persona debe tener un poco de sub al observar los mandamientos. Si la gente se ríe de él por hacerlo, debe endurecer su rostro, debe tener el descaro de decir, me siento orgulloso por hacer una mitzvah y tú te ríes de ello, ok, pues, eh, soy insolente entre ellos. Inclusive la insolencia cuando una persona entiende y ve que sus maestros, sus rabim, y los siguen, la persona le sirve de esto, ¿sí? Inclusive es descarado en el buen sentido de hacer preguntas para mejorar su vida y no se avergüenza de ello. Pregunta lo que no sabe y no se avergüenza de no saberlo y endurece su rostro ante la vergüenza de no saberlo, sino que sencillamente sabe que es un cambio. Y esta persona busca ser valiente al reprender las personas y revelarles sus pecados. Ascaja, Lomar, es importante saber que una persona que hace esta cualidad debe saber cómo usarla. No puede estar corrigiendo a cuanto pecaminoso o persona que es malvada en el camino, ya que es necesario saber que el egos, una persona que tiene esta cualidad positiva, debe ir acompañada con la prudencia y debe saberse solo corregir a quien quiere. Como está escrito en el Pirkei Avot, uno solo puede ayudar a aquel que quiere ser ayudado. Y un hombre debe fortalecerse a sí mismo en esta relación con esta cualidad para someterla donde sería vergonzoso asumirla. Cuando una persona dice, uy, no, qué pena, yo aquí porque voy a hacer esta mitzvah, que voy a rezar en el camino, que van a pensar de mí poniéndome tal y tefilín, soy loco. Ahí es donde tiene que tener esgos y sacar su ego, sacar esa insolencia para utilizarla positivamente y fortalecerse sobre ella de acuerdo con su fuerza. Porque es muy difícil para una persona que está, sobre todo entiendo que está iniciando en el camino de la Torah de los Misbot, mantener pues su comportamiento, pero ahí tiene que ser egos, no tiene que ser, a ver, egos con orgullo, es decir, ah, güey, mira mis tefilín, pues yo sí los uso, ¿no? Sino en el momento determinado aplicar la mitzvah. Otro ejemplo, Lomar, que aprendemos de ello, nos invitan a comer y yo traigo mis alimentos kasher y veo que nadie bendice y me da pena bendecir, que van a pensar que yo rezo o que estoy haciendo, ¿no? Saca su ego, saca su insolencia positiva y hace su bendición. No la va a gritar a los cuatro vientos que escuche todo el restaurante, sino dice Barú, Hashem, ok, no me leja hola, Sheakol ni ahí Barú. Sin importar que otro diga, este es loco, que es que hace palabras locas, rezos para comer, ¿no? Y se fortalece de acuerdo a su fuerza en los mismos, porque es muy difícil escapar por completo de esta cualidad maligna. No vamos a escapar de la insolencia, sino que la vamos a transformar como las otras cualidades para mantenerla en un equilibrio, ¿cierto? Y esta debe conquistarla y quitarla de su presencia donde sería pecaminoso usarla. Es decir, todas las cualidades que hemos visto, la idea es que la persona no vaya a ninguno de los extremos, negativo o positivo, sino que la encamine, no la ponga en su acción pecaminosa y la coloque dentro de él para que reciba una recompensa por ser una persona obstinada que tenga egos positivamente. Y ahí es donde nosotros vamos a poder ver la bendición y fortalecerse con Akadosh Baruj Hu cada una de las personas. Oh Hashem, agradecemos a Akadosh Baruj Hu. La próxima clase, Bezrat Hashem, vamos a hacer un ejercicio en Kahoot. Vayan averiguando qué es Kahoot. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido de las Midot Tobo. Recuerden, es bueno seguir repasando nuestras clases. Que es, dice el Talmud, que es mejor un justo que pregona en las calles o una serpiente como cinturón. Y la mayoría de gente dice, no, pues un justo que pregona en las calles. Dice, no, es mejor tener una serpiente de cinturón en donde te aprieta y sabes que tienes que hacer algo para cambiar y eliminarla. Y así son las midot. No podemos hablar de todas siempre las midot buenas, sino que debemos saber que estas midot, estos valores éticos nos ayudan a cambiar como persona nuestra conducta. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu que nos ha dado esta oportunidad de estudiar su Sagrada Torá